sigue esa pelota que tiene fea, Villa está hablando de accionar, buen gesto técnico de Bale para resolver el mano a mano con la Villa y después coordina perfectamente sus pies para Cristiano. El Rayo lo intenta, sale Sergio Ramos, queda esa pelota suelta y dividida, vaya adelante Nacho que Nacho no tiene que vivir, la puede Pepe, con velocidad para echar la rueda, aquí se va a pasar el Rayo. Pero tío, sabe, mira. Ahora hacia atrás Nacho para las urnas. Las urnas que cambian la urna de Las, ahora vamos a arrancar a sobre Martino. Pero muchísimo potente Las, tras ese rechace y el balón hacia Boden, el lateral de la red que defiende de golpe. La pisa más en la blanca que en la bola. Más arriba por el más atrás, ¿no?
a buscar el tornado. Ya, compadre, que ahí
un poco atrás. Pero no bien, pero Larry Green, cuando juega por la espalda, y no fue que control del Real Madrid. Estaba haciendo la Green con más adelantadas, intentando para el equipo de Barcelona. Vuelve ya Sergio Ramos, ha cortado Nacho, se ha dejado en el piso a las obras. La pelota de Nacho busca a las, ha despejado Sergio Ramos, el saco de la marcada, se levanta por el rayo de Galo.
Rayo Vallecano, las obras, se encima de María. Las obras de nuevo, el cabeza ahí, Saúl, Harry Gay, esta va a estar aquí, la pelota que viene el Rayo Vallecano, el Barba que tiene por delante a la Pina, se va a ganar un Calimán. Este chico tiene dinamita. Y no se ha complicado. Vaya tapapado que ha dejado el Barba, no ha pasado lejos de la rueda, izquierda de la portería de Diego López. Pero no, ese tipo de eso, es increíble cómo juega en los espacios reducidos, cómo coordina, cómo intenta hacer las cosas bien. A lo que pasa es extraordinario. Una de las actitudes más que no la figura fina, entrega el desgaste físico que pone este equipo, ¿no? Parece complicadísimo y constante como pone a sufrir la temporada pasada. Esto mismo le dio para ser octavo, pero este año las cosas se están complicando en cuanto a los resultados sobremanera para el equipo de la Cocina. ¿Quién incita a quién? Si el público al equipo, el equipo al público, no la encara a la pelota, no le compra la mano y ahora protege la pelota, saca la mano a la pelota, Real Madrid. Minuto prácticamente 30 de la segunda mitad, se llevó Cristiano, pelota queda suelta, Lucas Modric intenta llegar Saúl y se hace con ella, toca para Trasorras tiene ahí a la Ribey, entrega para Jonathan Piedra, se puede pegar desde ahí, golpe con tranquilidad. Ahora el que corre es el Madrid, desde Cristiano se le pone la pelota para la Pimpollara, Guía, sacó la pelota del Rayo Parada. Porque no es además, no es que
Consigue bajar la pelota finalmente entre las obras. Es el que inicia buscando arriba a Larry Green por Mendoza. Mete la pierna a Luka Modric. El balón. Ahora que hay siempre del lado Frankie Rojo. Pelota para Embarba que recorta. Y va Embarba buscando zona de remate. Toca Saúl. Apertura rápida para Las desde el lateral. Va a encargar a Martelo. Viene la ayuda de Cristiano Ronaldo. Viene el balón por dentro para Embarba. Embarba la saca nuevamente para Las. El centro. Controlar el directo, además te gusta, necesitas y plus, además ahora lo puedes contratar por solo 5.60 al mes. Llama al 922-566. Pelota para el Rayo Vallecano, buena Embarba, entrega para atrás sobre la Serena. El cruce de caminos, ha cortado Martelo buscando a Modric que se va velocidad, ahora ataca el Madrid con Martelo, con Cristiano, con Di María. Dice el Fidel que recibe, pero le queda la pelota. Viene el talón, no la controla Di María, saca todavía el partido y queda en emociones. Juega el Rayo, no llega la pelota. En principio Messi cierra y ya realmente que quiere salir jugando para Luka Modric. Di María, Martelo tocando para Sergio Ramos, la ribete siguiendo. Martelo jugó para Sergio largo para Cristiano, se la pone a Bale. Luego que saca Valve, la saca Valve hacia la banda para Nacho, el lateral, que va a poner el piso, la pega por abajo, le entregó el balón ahí, Bueno, abre la pelota sobre la tiene el balón para encarar a Martelo, ahí lo intenta, se va contra él, Martelo toca la pelota, es Di María que juega sobre Bale, Bale le da para Cristiano, en el otro lado del campo, la vez va a encarar a Cristiano, ahí va Cristiano, dentro del área a buscar el remate. Es un auténtico depredador Cristiano Ronaldo. Luego, después vuelve a sacarse la mujer. Una con la mano derecha y otra con la otra. Quizás esta ocasión de Ronaldo sí, son los dos. Vamos de al lanzamiento, larga segundo palo, grita la volea de Benzema. Bueno, la quiso Las, pero fue una rata mía. Diego López busca la espalda de la defensa. Al salto Sergio Ramos haciendo falta. Acción la B en línea. Y el balón ahí de nuevo para el Rayo Vallecano. Ahí está Sergio Ramos atropellando a Nacho. Pelota para el
no está del lado vallecano, mirado desde la óptica vallecana como para pararlo, y si lo para ahí, la hace porque no puede seguir. Por ello, los jugadores de Madrid, Marcelo, González, José, Segura, y también por ahí el Benzema, dice a los compañeros de centro de campo que se acerquen un poquito más para ayudar en esa defensa que está realizando. Para Madrid, de Marcelo, a Luca Modric, dice que más junto a Ricardo y Puebla, y está ese gigante de jugadores del Real Madrid que están sufriendo durante toda la segunda mitad, todavía de final del tiempo. Sí, son los grupos de Madrid. En cualquier caso, que viendo las imágenes, lo que tengo claro es que debe ser como alegría llevar más la pelota de casa de Pablo. Va a sacar de banda el Real Madrid, que no sé, a la del Real Madrid, pero la hemos sacado, tendrá que devolvernosla. Lo hace ya Benzema. La que vuelve al partido. Le pide al Pasta, coge el pique, se avanza hacia la banda derecha y que ataque por ese costado, balón interior. Ante dos, consigue tocar, pero echó la pelota fuera, finalmente bueno. Y saque lateral para el Real Madrid, que va viendo ya como el partido entra en los últimos minutos de encuentro. Las horas, arriba, vete Nacho, de cabeza al Pipe. Benzema, que lo intenta poner en el suelo, se le va a ir en la rodilla. En ese partido que no, que le va a hacer. Pues ya le queda falta sobre en la entrada a Benzema. Brasorra con la pelota, jugando para Galvez. Galvez entregó el balón para Nacho, el Real Madrid que juega muchísimo. Y le da espacio al Rayo Vallecano, al salto de cabeza Sergio Ramos. Va a volver la pelota hacia atrás donde procedía. Saque de banda nuevamente para Nacho. Nacho contra la pelota para Gareth Bale. Por ahí hay Galvez a Benzema. Mientras entrega Tito la pelota a Rubén. El balón nuevamente para Galvez. En la salida contra Sorra, siempre el hombre que inicia. Sorra tiene de izquierda a Nacho. Por delante del Estado Unido ya la tambiera. Recuerda Real Madrid está entre los tres sobre los puntales. Va a buscar la entrada de Las en el área. Directamente Marteo para Di María. Una contra el Real Madrid. Puede ser esta. Di María viene con el centro, con velocidad. Sí, luego ha subido otras horas, se marchaba a la segunda línea de velocidad, tenía que tocar el controlador de cada uno de sus compañeros, muy importante por no entrar antes, y ha podido venir bien merecida para Roberto otras horas. Una vía clarísima, dando peligros en la portería de Roberto, que todavía estaba en la divisoria. Lo dejó botar ahí. Nacho y saque de banda para el Rayo Vallecano, mientras el Ramos de ahí las pieles llegan al medio del municipio. La banca están atrás, prácticamente ha cambiado la base como que ya está el Real Madrid buscando un poquito más arriba y al Rayo. Y lo está haciendo Gareth Bale. Nacho con dificultades y tantas, se quedó sin campo. El balón, saque de banda para el Real Madrid. La altura del banquillo de Carlo Ancelotti. Va a sacar a Arbeloa, un poquito más en el medio campo, la pelota en las manos, toca Nacho, le intenta bajar de la tarjeta. Va a poner doble. Sergio Ramos, ahí se nuevamente hacia la zona de Bale, peina de cabeza Bale. Este todo la mano arriba, por ahí no llega nadie del Real Madrid, es Galvez que le queda la pelota. Le dice Galvez, este es buena Galvez que espere, saca la pelota para las horas de la banda. Cae el Barba con la Arbeloa, saque de banda por el Rayo Vallecano. Quiere sacar la pelota Nacho, como de arriba, Dani Benito, se quedó bien mal, tierra bien al Real Madrid, la primera intenta bajar la cabeza, la pelota que cae, alta en Barba. Cristiano Ronaldo.
Consigue recuperar Di María, no va a llegar la pelota Benzema, ha cortado el balón Tico, la bola para la buscada arriba a la Ribey, corta Sergio Ramos, toca Marcelo, recupera la saca de banda para el Rayo, para defender la victoria que tiene en el marcador global. 2-3 y el Rayo Vallecano va a gastar las últimas energías que le quedan buscando el empate a la pelota de Madrid. Benzema, está Cristiano, para el está cortado, toca la pelota Pepe para Marcelo, Marcelo puede abrir para mí, buscando arriba Benzema, ha cortado la pelota rápidamente Nacho, la toca muy cortita ahí, Alberto, bueno para Alves la saca que la banda para Esparva, alguien le para tirando la diagonal delante de Play, en el otro lado la pide Las, está muy cansado Las tiene espacio por delante, pero no tiene energía, entre la lanza de Brasola, la juega la de Brasola, al campo de Play, deja Sergio Ramos la mano orientando la compra que hicieron, Play no encuentra, Arbeloa para Madrid, Arbeloa Mode, sigue jugando el Rayo, no hay falta, el colegiado que sigue el juego, apertura la banda, el balón nuevamente para Las, la pone Las, segundo palo, salta de cabeza Arbeloa, cae en la frontal, hay a Luca Mode, la toca de María que quiere tranquilizar, despeja el arco Marcelo, saque de banda, solo su respiro, porque el Rayo ya vuelve a carga, la pelota de las horas. Vas a tirar para Pino. Entregó la bala hacia las horas. Juega la pelota con Nacho. La pide en la banda. Nacho busca el centro de cabeza. Se llevó para buscar el empate de 90. Pero se fue a la derecha de la portería. Como el cabezazo de Pino se iba justito cerca del palo derecho de la portería de Diego López. Es un partido, cuando está para poder comprometer, sí, es un partido de los Reyes que no menos fútbol. Va a sacar de portería Diego López. Va a terminar, recuerde, si esto termina así, el Rayo siendo el colista de la liga. Si alguien está viendo esto desde Portamos Singapur, pensará que la liga española es definitivamente lo mejor del mundo, ¿no? Pues eso el rendimiento de hoy es que es un poco cruel que no salga aquí con algún punto, teniendo en cuenta el gol que le tuvieron correctamente anulado en la primera mitad. Di María viene por el centro desarmado, Amiguel la pelota que levanta para Cristiano Ronaldo, le la ventaja a Cristiano Ronaldo de contrario dentro del área, saca atrás para Luca Modric, que forma el control, Di María que maneja la pelota, incorpora por la banda Arbeloa, ahora el Madrid es un equipo muy bruto, Botella también está Arbeloa, se acaba el tiempo, Arbeloa da la vuelta, busca el lado de Bale, Bale no va a llegar, quiere proteger Ramos, se hace con ella Rubén, no hay tiempo para más, termina el partido, y el Madrid ganó el partidazo de Canal Plus, aplaude Carlos Ancelotti, acuerdo jefe, 2-3, resultado final, el público está enojado, sin pena y totalmente entregado del público, del equipo de Paco Gémez y va suspirando de las 3 en el marcador. No,
Driver
última hora, Pero
No lo puedo hacer, no lo sé, el control, sí. Los paquetes, le doy tanto el culo, tío. Ya, se paquetes para montar la semana que viene. Cuesta ver, joder, mira, ¿sabes qué? Un pedido guay.
Mira, si llegamos a faltar, si llegamos a faltar, no nos vamos a no, bueno, si tengo que participar, lo digo yo. Pero si es porque, sí, claro, bueno, sí, lo partito,
Vale, está quemado ahí por hacer emergencia, porque te dice Gracias.
Gracias.